Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Si estás viendo esta píldora es porque seguramente o tienes la idea de emprender o ya estás iniciando un proyecto emprendedor o te han dicho en algún lado que la salida a lo que tienes que hacer ahora mismo o la falta de oportunidades es emprender. Entonces, en esta píldora lo que vamos a hablar es de los cuatro pilares de la actitud emprendedora. Mi nombre es José Navarro y yo me dedico a tres cosas. Una de ellas, obviamente, es a llevar sombrero, la segunda es a potenciar el pensamiento creativo y la tercera es a activar la actitud emprendedora, que es de lo que vamos a hablar hoy. Una persona emprendedora tiene la capacidad de identificar oportunidades donde otras solo ven un problema o muchas veces donde otras ni siquiera ven el problema. También tiene la capacidad de organizar los recursos necesarios y gestionarlos hasta alcanzar sus objetivos. Emprender no es lo mismo que crear una empresa. Es una de las cosas que podemos hacer, pero no es igual. Emprender para mí significa iniciar, es decir, iniciar ese proyecto que tienes en mente o iniciar ese camino que tienes que empezar a recorrer para poder solucionar el problema, la necesidad o la oportunidad que has identificado. Es activar, es activar ese chispazo que nos viene a la cabeza en forma de solución a eso que hemos identificado. Y es saltar. Muchas veces creemos o decimos que tenemos que quitarnos los miedos para poder emprender. No, tenemos que saber dar ese salto al vacío, ¿no? Dar ese salto hacia la zona que está fuera de lo que se llama nuestra zona de confort, pero tenemos que saltar con esos miedos y sabiendo lidiar con ellos, porque los miedos los vamos a tener siempre. La única diferencia es que seremos o no capaces de gestionar esos miedos. Por eso, para poder emprender cualquier cosa que tengamos en mente, lo que tenemos que tener en la cabeza siempre es la actitud emprendedora. Esta actitud, y vaya la redundancia, se divide en otras actitudes que son esenciales. Y yo las divido en 14. Seguramente, si nos ponemos a buscar, nos ponemos a hablar, igual identificas alguna actitud que yo no estoy nombrando, puede ser. Pero yo identifico estas 14 actitudes esenciales para poder tener esa actitud emprendedora bien activa y que nos ayude a poder conseguir esos proyectos que tenemos en la cabeza. La primera de todas es la innovación y es ser capaces de generar cosas que sean nuevas y que sean diferentes. La innovación en Tubity, que es mi empresa, decimos que la fórmula es creatividad más acción igual a innovación. No nos quedemos solo en esa parte creativa. El riesgo. Tenemos que saber y ser capaces de asumir los riesgos y de calcular cuáles son los riesgos que va a poder tener ese proyecto emprendedor que queremos comenzar. Iniciativa. Tenemos que ser personas proactivas, capaces de tener soluciones o empezar a solucionar algo sin que la persona que tenemos al lado nos lo diga. Tenemos que iniciar sin que nadie nos diga que tenemos que comenzar ese camino. Actualización permanente. Hoy en día, ¿cuántas veces se nos actualiza el móvil a lo largo del mes o a lo largo de la semana? Eso ya, o ese pensamiento antiguo de vamos a estudiar una carrera, un máster y ya no tengo que estudiar más en la vida, se acabó hace mucho tiempo. Tenemos que estar constantemente actualizándonos, aprendiendo, viendo cuáles son las novedades, porque en eso es donde están las oportunidades que estamos buscando. Decisión. Tenemos que ser capaces de decir, oye, si tengo varias opciones, ¿por cuál es la que me voy a decidir? Y tengo que ser capaz de apostar por esa solución o ese camino que he identificado. Y tenemos que ser capaces de tomar decisiones, salgan bien o salgan mal. Entusiasmo, poquito de chispita, de alegría en la vida, que se note que lo que hacemos nos gusta, que le ponemos nuestra energía positiva. Por eso es importante que cualquier proyecto emprendedor que queramos lanzar conecte con nuestras pasiones. Porque cuando conecte, con nuestras pasiones, vamos a tener ese entusiasmo para poder seguir para adelante. Creatividad.
que lo nombramos antes con la innovación. Sin creatividad nunca va a haber un proyecto emprendedor, porque la creatividad es el inicio, es ese chispazo que nos permite poder coger y generar una solución nueva y diferente a lo que ya se está haciendo. Después, con la acción, vamos a ser capaces de transformar esa creatividad en innovación. Resiliencia, una palabra que se ha escuchado mucho, sobre todo durante la cuarentena. Esa capacidad que debemos de tener para que cuando afrontemos una situación mala, negativa, difícil, seamos capaces de sacar un aprendizaje que nos permita ser mejores y poder afrontar el siguiente reto con muchas más armas en nuestro poder. Positivismo. No es cuestión de estar leyendo esas tazas con mensajes positivos, pero sí es afrontar los retos que podemos tener o los problemas que nos podemos encontrar desde una perspectiva positiva, porque si no nos vamos a quedar siempre en la queja y no vamos a ser capaces de encontrar esas soluciones o ver ese lado bueno de las cosas. Nos vamos a quedar en la crítica. Dinamismo. Hoy en día todo se mueve muy rápido. Todo avanza muy rápido. Lo hablábamos antes también con la parte de la actualización permanente. Tenemos que intentar crear proyectos y ser capaces de ser personas dinámicas y que seamos capaces de adaptarnos a los cambios que están surgiendo. Autoconfianza. No tenemos que esperar que nadie nos diga que somos mejor que nadie, ni que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Tenemos que ser capaces de ser suficientemente empoderados y empoderadas para creer en que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto y en que tenemos las habilidades necesarias para poder liderar ese proyecto emprendedor que tenemos en mente. Perseverancia, no rendirnos con el no, ser constantes en el camino y en el foco que nos hemos puesto. Vuelvo a repetir lo mismo, si conectamos los proyectos emprendedores con nuestras pasiones, va a ser mucho más fácil ser perseverante. Si al final nosotros buscamos un proyecto que, bueno, nos motiva, no, lo buscamos simplemente por el dinero que nos puede dar o por el logro que podemos conseguir, desde que nos encontremos la primera piedra en el camino, la vamos a soltar, vamos a irnos hacia otro camino. Y al final lo que tenemos que intentar es poner el foco en una línea concreta y cada piedra que veamos en el camino, a través de la resiliencia, ser capaces de aprender y de continuar por esa visión que nosotros nos hemos marcado. Flexibilidad. Flexibilidad para nosotros mismos y flexibilidad con las demás personas. Cada vez más se está trabajando basados en proyectos. Ya una persona no va a tener solo un trabajo, va a tener diferentes trabajos, donde va a trabajar con diferentes organizaciones y donde va a tener que ser capaz de ser flexible, organizarse y poder cumplir con las tareas que les estén dando pues todos sus jefes o todas sus empresas o todos sus colaboradores. Y tenemos que ser flexibles dentro de los cambios que se están produciendo para amoldarnos, ¿no? Ser como plastilina para esas situaciones que nos vamos a encontrar en el futuro. Y luego tenemos que ser personas independientes, que seamos capaces de trabajar por nosotros mismos, que no estemos siempre buscando un ala donde cobijarnos, alguien donde nos marque el camino, alguien que revise nuestro trabajo. Tenemos que ser independientes y autosuficientes para poder caminar y poder desarrollar pues esos proyectos emprendedores que tenemos en mente. Todo esto para mí engloba la actitud emprendedora. Y esto lo podemos tener súper desarrollada, las 14 actitudes, podemos tener alguna de ellas más desarrolladas y algunas de ellas que nos van a fallar. No somos superhéroes ni superheroínas para tener todas las actitudes al 100%, pero es importante identificar cuáles son las actitudes que tenemos más desarrolladas o con cuáles nos sentimos nosotros identificados, identificadas, para que cuando unamos personas dentro del proyecto emprendedor, pues sean capaces de suplir o sean capaces de complementar esas actitudes que igual no tenemos tan desarrolladas o tan fortalecidas. Con la actitud emprendedora vamos a poder trabajar bajo 4 pilares. Muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, como les decía antes, automáticamente nos viene la palabra negocio o la palabra empresa.
Para mí, la actitud emprendedora se puede utilizar para estos cuatro pilares. El primero de todo, obviamente, es el negocio. Es decir, oye, si yo en mi mente tengo montar una empresa, si a mí de mayor me gustaría ser empresaria o empresario y liderar una gran corporación y tener muchos trabajadores y todo este tipo de cosas, necesitaré esa actitud emprendedora para ser capaz de liderar ese negocio y esa empresa que quiero crear. Muy bien. Ahora, para el resto de cosas, también vamos a necesitar la actitud emprendedora. El segundo pilar es el autoempleo. No hace falta crear un negocio para coger y contratar un montón de cosas, de personas, mejor dicho, perdón, tener un montón de oficinas, tener un montón de gastos, de productos, de servicios. No hace falta emprender un negocio para eso. Podemos emprender un negocio donde nosotros nos demos empleo a nosotros mismos. Y hay muchas profesiones, desde hace mucho tiempo y hoy en día, muchas profesiones que se hacen a través de Internet, donde podemos generar un proyecto de autoempleo. Oye, soy carpintera, carpintero, mecánico, mecánica, fontanero, fontanera, todos esos empleos, peluquero, peluquera, más tradicionales, siempre han funcionado como el autoempleo. Yo monto un negocio donde genero un empleo para mí, cobro y a final de mes lo que sobra es mi sueldo. No tengo que estar preocupado en contratar a nadie. O todos estos empleos nuevos de community manager, que es el que gestiona las redes sociales, un diseñador gráfico que se dedica a hacer imágenes para redes sociales o para páginas web, un desarrollador o desarrolladora de páginas web. Todos estos empleos nuevos se pueden trabajar como autoempleo. Yo ofrezco mis servicios a diferentes personas y obtengo un salario que me permite tener a mí un empleo y un salario digno. Eso está muy bien. El tercer pilar es el pilar del intraemprendimiento. No hace falta para liderar un proyecto emprendedor que lo tenga que hacer 100% por mi cuenta y asumiendo el 100% de los riesgos. Yo puedo coger y trabajar en una empresa donde me permitan y me den espacio para poder liderar proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, el caso de Google deja un 20% de la jornada laboral para que sus trabajadores puedan liderar proyectos de intraemprendimiento. De esta manera, Google ha creado proyectos como puede ser el Gmail, el Google Maps o el Google Drive. Podemos intraemprender dentro de una empresa pública o una empresa privada. Yo puedo ser una persona funcionaria y puedo liderar proyectos de emprendimiento dentro de la organización y dentro del organismo. Y puedo también ser capaz de ver problemas dentro del organismo y crear soluciones y hablar con mi superior. O puedo estar dentro de una empresa y sin que la empresa me diga a mí un proyecto que yo tengo que liderar, puedo coger y decirle a la empresa, oye, he hecho un análisis, he visto estas necesidades que tiene la empresa, veo que a día de hoy no la están abarcando y yo creo que podríamos construir esta solución. Cada vez más las empresas buscan perfiles con actitud emprendedora, buscan un perfil emprendedor. Simplemente ¿por qué? Porque las empresas se están dando cuenta que con esta actualización constante y esta necesidad de ser flexibles, que es lo que hablábamos antes, van a necesitar personas dentro de sus organizaciones y de sus empresas que sean capaces de liderar proyectos que les permitan poder explorar nuevas líneas de negocio. Y por último, no menos importante, es el pilar, el cuarto, el pilar del empleo. Y es que a la hora de afrontar el mercado laboral, debemos de afrontar el mercado laboral con actitud emprendedora también. Sobre todo porque el mercado laboral cada vez oímos y escuchamos que es más complicado. Entonces, para hacernos una idea de cómo podemos visualizar, el mercado laboral, utilizo el iceberg. La parte de arriba del iceberg es el 25% y es lo que todos vemos. La parte de abajo es el 75%, el que no se ve, el que está debajo del agua. En el 25% de arriba, nosotros lo que hacemos es salir a buscar y de ahí viene el término búsqueda activa de empleo. Estamos activamente haciendo el qué. Pues tengo un currículum,
y yo me voy a los portales de empleo, busco en el periódico, me voy a los grandes comercios o a las grandes superficies a dejar el currículum o a que me digan que se los tengo que enviar por internet. Y entonces lo que hago es buscar qué es lo que la empresa necesita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay muchas personas que están buscando como nosotros. Nos metemos en cualquier portal que acabe en jobs y ¿qué pasa? Que para una oferta de trabajo tengo 999 personas que están compitiendo conmigo. Entonces, ya tengo que ser bueno o buena para poder liderar, pero para poder liderar no, para que me cojan a mí y no cojan a los otros 999. Por lo cual, si competimos ahí, se hace muy difícil. Por el contrario, si lo que hacemos es ponernos un neopreno grueso, fuertito, y nos sumergimos debajo del iceberg, lo que vamos a hacer en vez de buscar es ofrecer. Vamos a poder utilizar los eventos de networking o la red de contactos que podamos tener. Podemos hacer uso y trabajar nuestra marca personal. Podemos utilizar una estrategia donde sepamos una empresa o un grupo de empresas objetivos donde queramos trabajar y vamos a poder utilizar también el boca a oreja de toda la vida. Entonces, aquí lo que hacemos es diferente. Aquí nos tratamos a nosotros como si fuera un proyecto emprendedor. Y como un proyecto emprendedor lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las demandas del mercado, podemos analizar una empresa en concreto, podemos ver cuáles son las necesidades que tienen y antes de que esa empresa pida un perfil para trabajar, nosotros podemos ir con una solución prestada. O podemos trabajar sobre un proyecto personal que nos dé una repercusión o que nos permita demostrar nuestras habilidades para que de esa manera las personas puedan vernos y en el momento que esa persona necesite nuestro perfil, automáticamente nos llame. Y aquí lo que estamos haciendo es hacer un análisis de cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas y de qué manera eso nosotros se lo podemos ofrecer al mercado laboral. Y lo que hacemos es cambiar completamente la manera de enfocar la búsqueda de empleo, en este caso. Y de así es como la actitud emprendedora nos ayuda a poder construir ese proyecto que también nos permita conseguir empleo. Les dejo por aquí mi correo electrónico si tienen alguna duda. Tienen la página web también de Tubity y tienen las redes sociales. Muchas gracias por su tiempo. Espero que te haya sido de valor esta píldora y cualquier cosa estaré pendiente a los comentarios que dejen por debajo y resolverles cualquier duda que puedan tener. Chao, chao.